más ahora veo ya. Hoy me Gracias, Señor. Te damos, Dios mío, poderoso. En esta preciosa noche, amado Dios, estamos agradecidos, Padre de la gloria, por tenerte, Padre mío, la gloria como el gran absoluto, Señor Jesús. Sin saber, amado Dios, que nos ha dado riquísimas y abundantes promesas, Padre, donde podemos verte por tu palabra, Señor. Que tú, Dios mío, la gloria no nos ha traído, Señor Jesús, temor, Padre, y derrotas, sino, amado Dios, que nos ha traído, Señor, valentía, Padre mío. Nos ha traído valor y amor, Padre Santo de la gloria, y habilidad, Padre Santo. Gracias, Señor de la gloria. Y aquí está tu pueblo, amado Dios, siguiendo, amando tu palabra. Amando, Dios mío, la gloria, y creyendo la palabra de Jesús. Porque la fe, amado Dios, no conoce derrota, Padre Santo. Y aquí estamos, Señor Jesús, y venimos a adorarte, Padre. Hoy sé que esta palabra puede ayudarle a tus hijos, Señor. A cada corazón en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, damos las gracias. Amén. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Vamos a tomar su palabra. Señor, vamos a leer en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo, ¿verdad?, del verso 1. Yo quiero hablar, ¿verdad?, en esta hora, el Señor está en todas las cosas. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que si Él ha puesto, ¿verdad?, palabra en nuestros labios, en nuestra boca, ¿verdad?, es porque Él está ahí. Y si Él ha puesto, ¿verdad?, oído en nuestros corazones para oír la palabra, es porque Él está ahí, Señor. Y si Él ha puesto a alguien para que rechace, Él está en todas las cosas. Sí, Señor. Él está, ¿verdad?, en todas las pruebas, en todas las dificultades. Todo fue dado por Él y por medio de Él y para Él. Aleluya. Y todas las cosas Él las permite. Sí, Señor. ¿Usted quiere entonces que leamos el versículo 1? De Lamentaciones, capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. 11. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tiniebla y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mi sendero. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para las saetas. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura
me embriagó de ajenjo. Mi diente quebró con cascajo me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, digo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Aleluya. Bueno es Jehová a los que esperan, a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Gracias, Padre. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Que Dios bendiga la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, hemos tomado, Dios mío, la lectura de tu palabra. Y estamos, Señor, tu palabra es clara, Padre mío. Y gracias, Señor Jesús. Sabemos, Dios mío, la gloria, que tú nos mandas las dos cosas a la misma vez, Padre eterno. Tú mandas una, Padre. Y también prueba a tus hijos, pero también le da su salida, amado Dios. Señor, y aquí estamos creyendo firmemente, Padre eterno. Señor, de la gloria, y aquí no es lo que el hombre diga, Padre. Aquí es tu palabra. Y tenemos un pacto, amado Dios. Tú sabes el pacto que tenemos, Padre mío, la gloria. Y gracias te damos, Señor Jesús. Sabemos, Padre eterno, que todo esto se quedará burlado, Padre mío. Porque tú, Dios mío, de gloria, respaldarás tu palabra, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen, hermanos, su lugar. Sea Él, ¿verdad?, bendiciendo su palabra en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué tremenda esta pregunta que él hace en el verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ajá. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Aleluya.
Dios bendiga, ¿verdad?, la porción de su palabra, y sabemos de que el Señor Dios está en todas las cosas. Estaba muy bien. Sabemos de que sus agentes para Él hacer lo bueno, ¿verdad?, son los hijos de Dios. Y sabemos que los agentes, ¿verdad?, de Satán, ¿verdad?, también son los hijos de Él. Cada quien, ¿verdad?, tiene sus agentes. Así es. Ahora, cuando Dios, ¿verdad?, permite lo malo, ocupa un tipo de agente, pero cuando Él va a hacer lo bueno, ocupa otro tipo de gente. ¿Verdad? Otro tipo de agente. ¿Verdad? Y damos gracias al Señor en esta preciosa hora, ¿verdad?, porque yo quiero hablarle a ustedes de que Dios está en todas las cosas. A veces se nos hace difícil a nosotros poder, ¿verdad?, comprender a Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, a través de su palabra que Dios ahorita está como un silencio. Sí, Señor. Ahorita, ¿verdad?, está, ¿verdad?, como que no está sucediendo nada. Como que nada está sucediendo. Él está, ¿verdad?, vigilando ahorita, viendo sus ojos enfrascados en sus hijos. Ajá. Porque Él lo que más ama es probar a sus hijos. Así es. Señor, me encanta ponerla en prueba. Y a veces le da un tiempo, ¿verdad? Él establece un tiempo, pero aún después de ese tiempo, Él todavía va a probarlo en un tiempo más oscuro, pero es el tiempo de la prueba para sus hijos. Por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿verdad?, en los días de Noé. En los días de Noé miramos de que Dios le dijo a Noé que construyera el arca y predicara su mensaje 120 años. Sí. Y que cuando él terminara su mensaje que iba a llover, Noé estaba convencido de que lo que Dios había dicho, Dios lo cumpliría. Aleluya. Señor. Noé estaba tan convencido y nadie lo podía mover de ese lugar. Así es. Él Aleluya. sabía de que él había escuchado la voz de Dios. Claro, aleluya, Señor. El asunto fue cuando llegó el tiempo. El asunto fue cuando Dios le dijo que se preparara y estuviera cerca del arca y entrara y la puerta se le cierra. Y viene el tiempo más oscuro para él, porque Noé, siendo el profeta de Dios, era la boca de Dios, podía hablar la palabra para que la lluvia viniera una vez que la puerta se cerrara. Claro. Lo cual, eso fue la idea de Noé, de él hablar la palabra para que la lluvia viniera, porque él sabía de que él era la boca de Dios. Aleluya. A tal grado que él le dijo rápidamente a su familia que subieran rápidamente hacia arriba, ¿verdad?, hacia el lugar, al tercer atrio, ¿verdad?, o al tercer piso. Sí, ¿verdad?, la tercera etapa, el tercer lugar donde iba a habitar la familia, por donde entraba la luz por la ventana. Porque el primer piso aquí abajo era para los animales, luego los volatiles y luego estaba la familia de Noé. Entonces, siendo de que él dijo, apresúrense rápidamente a subir por la escalera porque va a llover. Señor. El diluvio viene y no queremos que nos atrape aquí en esta parte de abajo, sino que queremos estar en la parte de arriba. Posicionados arriba. Y él podía decirle a sus hijos, miren hijos, quiero decirle algo, ustedes van a ver algo que nunca han visto. Sí, Señor. Nunca se ha visto que se haya puesto oscuro en la parte de arriba del cielo. Y quiero decirle, siendo yo el profeta de Dios, mañana va a llover. Aleluya. Él quería ver su promesa cumplida. ¿Por qué? Él estaba desesperado por ver a un Dios manifestado. Aleluya. Pero en el momento que Dios estaba coronando el ministerio de Noé, era el momento del silencio. En ese tiempo parece como que Dios no está escuchando. En ese tiempo parece como que Dios se está olvidando de la oración, como que Él no escucha, está volviendo su oído de la oración de cada uno de ellos, del clamor. Él no está escuchando, ¿verdad?, la voz que Dios dejó a través de su profeta. Está en silencio. En ese momento está en un silencio, pero el silencio se da, ¿verdad?, por la razón de que está probando a sus hijos. Aleluya. Y yo creo que ahorita hay un silencio. Aleluya. Usted no mira a un Dios manifestado. Usted deseara que la palabra se hablara para salir de este lugar. Señor. Mis hermanos afuera desearon de que la palabra se hablara para salir de este lugar. Y tal vez nosotros hemos dicho, ¿verdad?, nosotros vamos a salir. Eso no lo ganan y la verdad que este juicio no lo gana. Porque la fe no conoce derrota. El hombre puede pensar lo que él quiera, pero ¿quién puede decir que no viene de Dios lo malo y lo bueno? ¿Quién puede decir de que Dios no está probando nuestra fe en esta hora? Para ver si te puso crónico aquí el lugar.
Se puso, ¿verdad?, tantos años que dijeran allí para ver si se afligía. Mas, sin embargo, ¿verdad?, usted se goza en esta hora. Porque él dijo que nosotros nos reiríamos en el rostro de un doctor. Nosotros nos reiríamos en el rostro de este gobierno, de esta fiscalía, de los jueces, a tal grado que ellos no pueden nada contra nosotros, porque lo que nosotros no está aquí en la mente o en ese rostro para que nos miren llorar, sino que está aquí en lo profundo de nuestra alma. Una fe que mira que cree la palabra de Dios. Y como digo aquí, Dios nos está probando nuestra fe. Y yo le doy gracias a Dios de que Dios le haya endurecido el corazón de esta fiscal, le haya endurecido el corazón de esta juez, pero sabemos de que Dios está probando su palabra. Esto solamente para que nosotros podamos indicar que como Dios estuvo un silencio allá en los días de Noé de 7 días, este es un silencio en esta hora. Usted dice, ¿cuánto tiempo pasará el silente? Yo no sé cuánto tiempo, pero yo con seguridad le digo que si Dios lo prometió, Dios cumple su palabra. Amén. Y así fue en los días de Noé. ¿Se imaginan ustedes en Noé que le estaba diciendo a sus hijos, familia, esposa, nueras, hijos, mañana va a llover? Y luego cuando miran el sol saliendo, el día siguiente, eso fue lo más duro para Noé. Igual mucha gente miraban de la manera, ¿verdad?, que nuestra defensa iba peleando, ¿verdad?, este caso. Ellos miraban, nosotros mirábamos de que podíamos ganar el caso. Y mirábamos de que podíamos salir. Se habló muchas veces de que íbamos a salir. Y la verdad es que eso no se pierde, vamos a salir. ¡Aleluya! Pero Dios no quería que a través de la defensa, Él mismo quería venir y usar el don de Dios para que nosotros salgamos a través del don de Dios. Porque a través del don de Dios es lo que Él liberó a José. Y a través de su don en esta hora también liberará a esta novia elegida. Entonces nosotros podemos ver por la palabra que había un silencio. Y esa era la hora más oscura de José, hablar algo y que no se cumplieran. Y ahora la prueba de los hijos de Dios, la prueba de Can, Sem y Jafet, a ver si se iban a quedar todavía con la palabra de Noé. A pesar de verlo tan movido. A ver, ¿verdad?, si ellos se quedaban todavía con lo que Noé les había dicho. Y ahora vamos a ver si la gente se puede quedar con lo que esta palabra ha dicho en estos últimos días. Porque nosotros no le creemos lo que dijo ese profeta. Y si él lo dijo, se cumple a través de su palabra. Así dice el Señor. Quiero leerle un poquito aquí de los días de Noé. Sí. Esto me da gozo a mí. La palabra. De saber, ¿verdad?, cómo Dios viene, ¿verdad?, y prueba su palabra. Y mientras Él no lo haga así de esta manera, jamás usted va a entender el tiempo de Dios. Jamás usted va a entender el programa de Dios. Aleluya. Recuerden, yo pudiera venir y hablar, ¿verdad?, con respecto a esta escritura de la que estábamos viendo aquí, de Lamentaciones. Pero Dios está en todas las cosas. Sí, Señor. Oiga, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, sí, Señor. Oiga, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sí, Señor. Ahora mi pregunta sería, ¿se necesita el silencio para esperar la salvación? Se necesita. Se necesita el silencio. ¿Y cómo mira usted ahorita en este tiempo? Usted mira un silencio que Dios no se manifiesta, le pedimos y como que no nos escucha. ¿Pero qué dice? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y luego aquí vamos a ver el silencio que tiene Noé. Sí, Señor. Y recuerde que bajo el 7º sello es el fin de todas las cosas. Claro. Y el 7º sello es un silencio. Sí, Señor. Pero de repente allí sale algo de ese silencio. Sí. El silencio lo hace porque algo está saliendo de allí. Sí. Y pasa media hora de silencio porque algo salió. Sí. ¿Por qué se ve un silencio en estos últimos días? Algo salió. Sí.
Y a la gente, allá, ¿verdad? Cuando el séptimo sello se abre, los querubines estaban admirados, lo que tocaban el arpa, lo que decían santo, santo. Al ver que eso salió, se admiraron tanto que vino una voz y dijo, callen. Silencio también. Allí hubo un silencio. Sí. Pero no era de que no había sucedido nada. Algo había sucedido. Pero era bajo de ese silencio. Ahora el séptimo sello viene y te habla de un silencio, pero después de ese silencio, ¿qué viene? ¿Se va a quedar todo el tiempo Dios en silencio? No, hermano. No, después de eso vino la lluvia. Ya. Después del silencio de Noé, vino la lluvia. Vino Dios a vindicar lo que Él había dicho por 120 años. Sí, Señor. Entonces, entre medio de la predicación de los 120 años y el juicio, hay un silencio de 7 días, Señor. Aleluya. Y nosotros hemos venido predicando el mensaje de inmortalidad. Hemos venido predicando el mensaje del ungido de Dios. Hemos venido predicando el Mateo 24, 28. Todo eso es bueno. Y sabemos de que hay una promesa de transformación. Pero entre esta promesa de la predicación, de la promesa de nosotros, al mensaje, ¿verdad?, que viene para Dios cumplir su palabra, traer los muertos en Cristo y ser resucitados, tiene que haber un silencio para que como sea en los días de Noé, así sea también en este día. Señor. O como fue en los días de Noé, así sea en ese día. Entonces, entre el predicar de la palabra y el juicio que venía, hubo un silencio. Sí, Padre. ¿Puede Dios cambiar con respecto a su palabra? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos en ruido todo el tiempo? Mateo 24, 28 nos hizo estar en un gran jubileo. Nos hizo reunir y estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. La columna de fuego bajó para verificar que este era el pueblo de Dios. Y eso nos da una certeza de que nosotros tenemos que pasar bajo el silencio. Y toda iglesia que no pase bajo ese silencio no sería la iglesia de Dios. Porque esas son las características del Espíritu Santo para cada edad. Señor. Entonces, ¿qué tuvo Noé? Una predicación de 120 y el juicio adelante. Y entre medio de eso, un silencio. Señor. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Una predicación de varios años allá atrás. Y luego la promesa cumplida aquí, el cambio de cuerpo. Correcto. Pero entre medio de eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un silencio. Y a veces usted viene y dice, pero ¿por qué Dios está tan silencio? Si el hermano Javier había orado, el hermano Samuel ha orado, el otro le ha pedido, nosotros le hemos pedido, ¿y por qué Dios no nos escucha? Solo date cuenta de que está bajo el silencio. Pero bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya. Dice lo que viene después de los... Después del silencio. Pero de que también va a ser elevada en poder. Pero antes de ser elevada en poder, ¿qué tiene que pasar ella? Esperar en silencio la salvación. Tiene que esperar en silencio la salvación de Dios. Aleluya. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos en esta hora. Está escrito en la Biblia, está escrito en el mensaje y está escrito aquí en nuestros corazones. Y después de esto que lo vemos manifestado. Sí, Señor. Que hay un gran silencio en esta hora. Bueno, ¿dónde está ese Dios que le puede liberar? La gente puede decir, ¿dónde está ese Dios? Esto es un engaño. Mira de que Dios no actúa por ellos. Hay un silencio. La verdad. ¿Qué hubiera hecho usted en los días de Noé? Hubiera dicho la misma cosa, está en un silencio. Se le va por la ventana de arriba. Pero esta novia está conociendo el programa de Dios. Correcto. Y ahorita se nos está revelando por qué es que este silencio. Entonces yo puedo decir, te alabo Padre, Señor del cielo, que a estos ciertas cosas de los sabios lo he entendido y se le ha revelado a los niños, aquellos que quieren aprender. Hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, sino que son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Sí, Señor. Imagina entender hasta el silencio de Dios, donde usted no puede, ¿verdad?, y ahora estar triste y estar afligido por estar en el silencio. Más bien usted dice, gracias, Señor, por este gran silencio, Padre. Eso me está diciendo que soy parte de tu palabra en esta hora. Eso me está diciendo que yo soy parte de esa palabra, Señor. Señor. En una iglesia que viva todo el tiempo en silencio y que no haya tenido un mensaje de atrás, entonces no da la característica. Tiene que venir golpeando con ese martillo, predicando ese mensaje, cortar madera de gopher, echar allí la brea, predicar los 120, reunir los animales para que entren en el arca. Que haya una gran reunión antes que la puerta se cierra. Y luego, después de que la puerta se cierra, un silencio.
Señor. ¿Qué le parece de que si nosotros estamos en el silencio, no será de que ya se haya cerrado la puerta? Aleluya. Yo no sé. Pero una cosa sí yo le voy a decir, de que el silencio sucede después de la puerta cerrada. Es cierto. Y después del silencio, entonces viene el diluvio. Cuando el diluvio venga. Entonces, después de la reunida de los animales al entrar al arca, la puerta se cierra. Y la gente en el mundo sigue igual. Oiga. Se siguen mofando. Sí. Se siguen burlando. Sí. El manufacturado, el escéptico, llega a aquel lugar para darse una risa. El fronterizo, vamos a ver, puede ser que tenga razón, no vaya a ser que mañana llueva y nos caiga esta agua. Mientras que Noé está en un silencio allá adentro. Está bajo el silencio esperando la salvación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, esperar el silencio, bajo la salvación, bajo de ese silencio. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Es que Él está en todas las cosas, Él está en el silencio, Él está en el ruido. Él está también en el juicio. Él está en todo. Sí. Ahorita Dios está revelando tres cosas. Ajá. Se está revelando una Ah. porción desde el principio que Dios vino y le dio el mensaje hasta que se reunieran y entrara último la familia de Noé en el arca. Y la puerta se cierra. Se terminó todo. Le voy a esperar el agua. Luego, 7 días. Él hablando la palabra que va a llover, se pone su capote al siguiente día para ver si va a llover y no hay nada de lluvia. Ajá. Qué duro para Noé, para mí hubiera sido duro. Sí. Sí, señor. Porque ¿cómo está quedando ante el pueblo? Mal parado, hermano. ¿Cómo está quedando ante su gente que le seguía? Como que nos engañaste. Ah, 120 años. ¿cómo está quedando, verdad, con esta gente que le ayudó a construir el arca? Qué engaño que lo metió. Pensarían, verdad, de que sería un engañador. Así pensaba la gente afuera. Aleluya. El dinero le dio. Así sería de esa manera. Sí. Pero el escéptico, los otros, toda la gente de afuera, estaban pensando eso, que era un engañador. Sí. Pero Carl y Jafet le preguntaban y le hacían preguntas a él. Papá, yo sé que tú eres un buen patriarca. ¿No será que te habrás equivocado? ¿Qué le decía él? No hable así, hijo mío. Dios lo habló y Dios lo cumplía. Sí, señor. Aleluya, señor. Eso es lo más que él podía aferrarse de lo que él ya había predicado. Aferrarse de lo que él había hablado. Y mientras él se aferraba y le estaba aconsejando a ellos, no, si no llovió hoy, va a llover mañana, pero ¿cómo se haber sentido Noé? Mira lo que dice aquí. Escuche. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, señor. 1. Esto está en la página 10 del mensaje perseverante, predicado el 13 de enero de 1963. Uno no quiere gozar la bondad de Dios, página 10, ¿verdad? Uno quiere asegurarse solo de entrar mientras uno tenga la oportunidad de hacerlo. Sí. Luego, cuando menos lo pensaron, el primer día, miren, cómo Dios pone pruebas duras sobre el pueblo algunas veces. Me imagino que el primer día Noé le dijo a su familia, muy bien, ahora subiremos al piso de arriba. Miren, en la mañana los cielos se van a oscurecer. Nunca se había oscurecido antes. Nunca lo hemos visto. La lluvia va a caer. La lluvia va a caer. Relámpagos cruzarán los cielos. Y a la mañana siguiente, allí sale el sol. Ninguna señal. Todo el día. Noé y su familia observaron, bueno, las cosas continuaron exactamente de la misma manera. Me imagino que los creyentes fronterizos dijeron, el anciano estaba equivocado. Ellos se regresaron al centro de la ciudad comiendo, bebiendo y alegrándose. Me imagino que su familia, qué tensión debe haber habido sobre el hombre.
Pero él no desistió ni comenzó a golpear la puerta, a decir, gente, abran la puerta con una palanca. Yo estaba equivocado. ¿Por qué? Él sabía que tenía la verdad. Y permaneció firme con ella. Sí, Señor. Y dijo, y si no llovió hoy, lloverá mañana. Eso es todo. Muy bien. Sí, Señor. Luego el segundo día. Y nos fijamos que el sol salió. Cruzó exactamente como lo hacían todos los días. Ninguna señal de lluvia. Aún él fue persistente. Así hasta 7 días. Noé estaba sentado allí mismo y dijo, si no llovió hoy, lloverá mañana. Señor. Él estaba anclado. Él fue resistente. Él fue perseverante. Porque él sabía que Dios así había dicho y tenía que ser de esta manera. Aleluya, aleluya. Amén. 7 días de silencio. Sí, Señor. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces con el pueblo de Dios? ¿Tendrá que pasarlo por el silencio? Él tiene que pasarlo por el silencio. Aleluya. Sí, Señor. Pero bajo ese silencio, algo se está haciendo. Usted mira de que Dios lo puede escuchar para interpretar un sueño. Usted puede ver que Dios lo puede escuchar para hablar la palabra y que venga el aire, la frescura. Sí, Señor. Usted mira, ¿verdad?, de que usted ora por alguien y lo escucha y se sana el enfermo. Sí, Señor. Pero para sacarle la prisión, está silencio. Sí. Aleluya. Estoy hablando de José. Sí. José era un tipo de Cristo. Sí, amén, Señor. José fue vendido por casi 30 monedas de plata. Igual que Jesús. José, nosotros podemos ver de que al ser vendido, ¿verdad?, a Potifar, cómo él lo lleva, ¿verdad?, a su casa, y hasta esto más, tipo de Cristo, le levantan un falso que la mujer había levantado, diciendo que José quería, ¿verdad?, acostarse con ella. Y que ella vino, ¿verdad?, y se negó, y que él salió corriendo, y que había dejado su ropa ahí en ese lugar. Y entonces a través de ese falso lo llevaron a la cárcel. José sabía en su conciencia de que él era libre. Sí, Señor. José sabía en su conciencia, ¿verdad?, dentro de él mismo, que él no había hecho nada malo, pero con todo eso le dieron la cárcel. Pero dentro de José había un don. Sí, Señor. Dentro de José había un poder escondido. Gracias, Señor. Luego, ¿verdad?, allá cuando él llega a estar en la cárcel, podemos ver de que llega a ser el jefe de los carceleros, y allá hay un sueño, ¿verdad?, de un panadero y un copero. Y cuando vemos el panadero y el copero teniendo ahí el sueño, le revela el sueño, ¿verdad?, al copero, y le dice que va a estar entregándole siempre la copa a Faraón. Sí, Señor. Y luego, ¿verdad?, le gustó al copero esa revelación del sueño, y le gustó también al panadero. Entonces dijo el panadero, yo también le voy a contar un sueño. Y ya miró, ¿verdad?, de que el sueño era de que la muerte venía o la horca venía para el panadero. El don de Dios podía interpretar sueños, pero todavía no podía salir de ese lugar. Pero eso que él estaba haciendo allí en ese lugar, le estaba ayudando mucho a él para que a través de eso, a él lo sacaran de ese lugar. El don mismo lo sacaría de ese lugar. Sí, Señor. Aleluya. Y luego nosotros podemos ver por su palabra que ese don a él lo puso libre. Pero ¿cómo pasó él allí, verdad? ¿No estaba Dios allí en esas cosas? ¿No se miraba a Dios como en un silencio? Mientras estaba en la prisión, todavía no se conocía quién era la novia o la esposa de José. Porque José tenía que tomar la esposa hasta que él fuera y tuviera autoridad. Correcto. Allá en el trono de Faraón. Cierto. Que nadie podía llegar a Faraón si no venía por José. Sí, Señor. Pero José, para poder sentarse en el trono y poder, ¿verdad?, que la gente le obedeciera a la palabra que José hablara, tenía que pasar un silencio.
Sí. Tenían que pasar una vida como de derrotados. Sí, Señor. Abandonado. Tenían que pasar una vida como de abandonados. Sí. Tenían que pasar un gran silencio a tal grado que su papá lo declaró muerto. Correcto. Había un silencio para su padre y para sus hermanos. Casillas no era ni mencionado. Tal vez solamente le recordaban como luto. Sí. Pero José, mientras él estaba allá en la prisión, nosotros podemos ver por su palabra que tal vez él se afligía. Tal vez él lloraba, derramaba sus lágrimas allá en la prisión. Y mientras él derramaba sus lágrimas en la prisión, a él lo que lo consolaba es que solamente es que él había tenido unos sueños. Sí, Señor. Que habían 11 manojos que tenían que venir y venir y estar delante, ¿verdad?, del manojo de él. Correcto. Que habían 11 estrellas, el sol y la luna, y que esas 11 estrellas y el sol y la luna llegarían allá, ¿verdad?, a estar delante de la estrella de él. En eso se consolaba solamente en la palabra de Dios. Él miraba, él se acordaba de que él era el hijo más amado de su padre. Y luego, ¿verdad?, él miraba como él era un hijo de la prosperidad. Correcto. Él miraba que a donde iba era próspero. Él miraba que todo iba bien en ese lugar. Él miraba de que él era un hijo de prosperidad, un hijo de paz. Sí, Señor. La gente se gozaba con tenerlo a él allí en ese lugar. Pero estaba en un gran silencio. ¿Qué pasará de José? Ya José no está en la casa de Potifar. José no está con sus hermanos. José no está con su padre, ni tampoco está en un trono, no tiene palabra hablada para que le obedezcan y se doble toda rodilla al sonar de la trompeta y que digan José viene. Condición difícil. Ajá. Hay un silencio, José no tiene dominio. Sí. José no se mira la manifestación de un poder en él, pero hay un don allí en ese lugar. Aleluya. Señor. Hay un don de que él podía revelar un secreto que tenía Faraón allí, que digo de 7 vacas gordas y 7 placas. Aleluya. 7 espigas gordas y 7 placas. Correcto. Pero luego viene el copero y se acuerda. El copero sirve. Porque al copero se le hizo algo allí en la cárcel. Sí, Señor. Y el copero va a decir, cuando yo estaba en aquel lugar, ahí hay uno que tiene el espíritu de los dioses, Sí, Señor. que ese revela sueños. Ajá. Y yo quiero decirte que si tú quieres recibir, ¿verdad?, esa revelación, haz venir a ese que está allá en aquel lugar. Entonces aquel hombre memorizó el don Correcto. que había allí en la cárcel. Y a través de ese don, entonces vino y llegó la necesidad de Faraón de tener la necesidad de aquel que estaba allá en la cárcel. Sí, Señor. Y el don que él tenía, eso lo sacó hacia afuera. Aleluya. Sí, Padre bendito. El primero llegó a ser, dice la palabra de Dios, prisionero todavía estando en la cárcel donde lo habían echado por un falso testimonio. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esta novia? Primero tiene que llegar a estar prisioneros en la cárcel por un falso. Sí, Señor. Para luego llegar a ser prisionero de Jesucristo. Aleluya, Señor. Primero tiene que ser prisionero del gobierno, para luego llegar a ser prisionero de Jesucristo. Aleluya. Entonces, déjeme decirle, la rueda va dando vuelta poco a poco. Y estamos llegando aquí y viviendo la hora del silencio. Aleluya. Y mientras estamos viviendo aquí en la hora del silencio, estamos viendo que ya estamos por el paso de prisioneros del gobierno. Prisionero por parte del Ministerio Público, prisionero por parte de la Corte Suprema. Entonces somos prisioneros del gobierno. Es cierto. Y esto es te alabo, Padre, porque lo ha hecho así, porque tú estás en esta casa. Eso tú me estás diciendo, Señor, que yo soy parte de ser elegido. Y te doy gracias, Señor, porque tú, Dios mío, de gloria, permitiste al estar en todas las cosas que esta gente viniera a allanar aquel lugar, ¿verdad?, en la isla de Venecia, nos agarrara y vinieran, ¿verdad?, y nos tomaran nuestras cosas. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso me está probando que lo que digo al mensajero, que muchas cosas perdería la manada pequeña, le quitarían sus propiedades,
Entonces me da gozo que esta gente está haciendo que se cumpla el mensaje de Dios. Aleluya. Y yo puedo decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Dice, Este es el gozo más grande que me da. No solamente venir y estar esperando un juicio para que la gente, sino ver un Dios manifestándose en ese silencio. sí, Señor. Y luego cuando miran, salió el copero. Y el copero siempre estaba cerca de Faraón, dando la copa, pasando la copa, el vino. Y el copero estaba en aquella función. Era alguien que estaba cerca y nadie más la podía dar, solamente él. Pero cuando tuvo el sueño, dijo él, estoy turbado. Llamen a los astrólogos, los magos, a los adivinos, que vengan y me digan el sueño que yo he soñado, que me lo interpreten. Sí. Y comienza a contarle, y ni uno de ellos. No había capacidad. No había quien de la gente preparada que tenía el gobierno Sí. para que le pudiera solucionar este problema. El único que le podía solucionar este problema Uno que estaba era en los aquel presos. que estaba allá en la cárcel. Sí, Señor. Era el único que le podía solucionar eso. Entonces dijo el copero, me acuerdo de mi falta. Oiga. Él había faltado y había llegado ahí a la cárcel. Sí. Y por su falta y al haber llegado ahí a la cárcel, digo, me acuerdo de mi falta, señor Faraón. Y al acordarme de mi falta, quiero decirle de que una vez yo fui encarcelado por causa de que le falté a mi señor. Pero estando en aquel lugar tuve un sueño. Y hay uno que tiene el Espíritu de Dios que revela sueños. Y digo, ¿quién es? Es aquel joven hebreo. Háganmelo traer, dijo él. ¿Quién lo sacó de este lugar? El don. Aleluya. ¿Quién lo sacará esta noche de este lugar? El don de Dios. Aleluya. Este es así, dice la palabra. Sí. Entonces el copero sirvió para algo. El copero no estaba allí de casualidad. El copero sirvió para algo porque se dio cuenta que se le hizo una obra en la cárcel. Sí. Se dio cuenta que se le reveló el sueño. Entonces podía hablarle a Faraón del sueño. Entonces vino y le dijo, ¿verdad? José le dijo a Faraón, acuérdate de mí cuando esté dando la copa a Faraón. Oiga, Señor. Aleluya. Señor. Yo doy gracias al Señor por eso. Gracias. Todas las alabanzas le pertenecen a Él. Aleluya. Y todo eso fue en el silencio que Dios no te contestaba. Sí, Señor. Hubo un silencio en esa hora. Pero luego José se quedó todo el tiempo en silencio. Se quedó todo el tiempo en silencio, ¿no es? ¿Se quedará esta novia todo el tiempo en silencio? Señor. No, hermano, deje que dé vuelta la rueda dentada sobre la otra rueda dentada tan despacio, tan despacio, Señor. tan despaciamente, ¿verdad? Pero con toda seguridad cuando ustedes miren es a José. Se le toca. Que ella llega y dice, hay que lavarlo, Sí. hay que mandarlo a lavar, hay que perfumarlo, hay que darle la ropa, hay que rasurarlo, Sí, señor. hay que ponerlo bien presentable, porque se va a presentar ante Faraón. Aleluya. 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 ¿Y qué va a hacer? Ahora va a revelarle el secreto. Ahora le va a dar la misma respuesta que le dio a aquel que estaba allá en la cárcel. Esa misma respuesta le va a dar a aquel que está allá en el trono. Sí, Señor. Él no va a actuar de otra manera, sino que de la misma manera que le reveló fue así. Con Faraón no tuvo un sueño. ¿Qué tuvo el copero? Un sueño. Y si el copero tuvo un sueño, ¿qué le pasó allá a Faraón? Tuvo un sueño. Sí, Señor. Me acuerdo de mi falta. Cuando yo estaba en la prisión, yo tuve un sueño. Lo mismo que te está pasando a ti, yo tuve un sueño. Sí. Diciendo que tú tienes un sueño. Y yo tuve aquel sueño, y aquel que me reveló ese sueño, es el mismo el que me puede revelar ese sueño. Sí, Señor. Tráiganme ese don entonces. Si Él me revela ese sueño, vístenlo. Porque si te lo revela a ti, si no pudieron los adivinos, si no pudieron los que están a mi alrededor, si no pudieron aquí toda esta gente, tráiganmelo a Él. Aleluya. Y lo trae y comienza a contarle el sueño. Y le dice, van a haber 7 años de hambre. Y van a haber 7 de créceres. Que en las 7 de hambre y en las 7 de créceres,
en esas 7 decréteres, que son las gravías hermosas y la vaca gorda, que se siembre. Va a venir bastante grano. Y hay que almacenar alimento. Y en ese almacenar de alimento, para cuando vengan los 7 de hambre, entonces el pueblo no vaya a perecer. Correcto. Y tú tengas alimentos para todos. Sí, señor. Entonces, mi Señor, búsquese un hombre que pueda hacer estas cosas. Tenga capacidad. Que tenga esta capacidad para hacer este trabajo. Y viene Faraón y dice, ¿y quién más puede ser sino tú? Sí, señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y luego viene y le da el trono. Y cuando le da el trono, ahora él está siendo adoptado. Después de la prisión literal, Aleluya. Ahora se prisionero la autoridad. ahora va a ser prisionero Sí, de señor. una autoridad Aleluya. de Faraón. Sí, señor. Lo cual Faraón tipifica a Jesucristo. Sí, señor. Faraón tipifica a Dios mismo. Sí. Ahora él va a ser prisionero de Es Dios. Dios mismo. Aleluya. Aleluya, señor. Por la autoridad que le da. Y le da una autoridad. Aleluya. Y esa autoridad va a ser de palabra hablada. Alabanza, Padre. Sí, Señor. Que alguien va a sonar la trompeta. Que lo que José diga, así va a ser hecho. Por eso es que cuando sus hermanos estaban llegando allí, ¿verdad?, para buscar alimentos, él les decía, José le decía, agarra el dinero, le decía al mayordomo, y que ese dinero venga y lo eche en el saco. Sí, correcto. Y el mayordomo venía, agarraba el dinero y lo echaba en el saco. Tenía que obedecer. Tenía que obedecer porque estaba en tiempo de palabra hablada. Aunque no le Pero sea- esa palabra hablada, la manifestación del prisionero de Dios, del prisionero de Cristo, era después de la prisión de la cárcel terrenal. ¿Qué se nos está diciendo con este mensaje en esta hora? Que mientras nosotros estamos en la prisión terrenal, aquí, ¿verdad?, bajo este gobierno, dándole gracias a Dios, que Él mismo está diciendo que somos los hijos de Dios, que vamos hacia el camino para ser prisioneros de Cristo. Sí, señor. Aleluya. Que si nosotros venimos y pasamos primeramente por la prisión terrenal, luego vamos a ser prisioneros de Jesucristo. Señor. Y démosle gracias a Dios nosotros de que hay uno que nos representa en esa hora. Sí. Hay una novia elegida que a través de ella estamos llegando a ser prisioneros de Jesucristo para luego avanzar hacia adelante, avanzar, ¿verdad?, a la autoridad, avanzar al poder. Y sabemos que esta novia va a ser elevada en poder. Pero antes de ese poder, tiene que pasar un silencio en la cárcel terrenal. Señor. Sí, señor. Para luego llegar a ser prisionero de Cristo. Aleluya. Pero eres, Señor. Si José quería mandar a la familia, eso se hacía. Si José decía en cada quien sus carros, eso se hacía. Él era Si José decía, ¿verdad?, abren allí el granero, eso se hacía. lo que él Si dijera. decían regalarle el alimento a eso se hacía. Sí, señor. Estaba en palabra hablada. Pero eso fue después del silencio. Eso fue después de ser prisionero del gobierno. Sí, señor. ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Hacia dónde estamos avanzando, hermano? Aleluya. ¿Por qué nos dejamos con toda calma, iglesia, hermanos en Cristo? ¿Por qué nos dejamos con toda calma que siga corriendo la rueda en esta hora? Aleluya. Así que siga Dios teniéndonos aquí bajo de este silencio. Yes. Pero recuerda que no todo el tiempo vamos a estar aquí silencio nosotros. Porque Noé no tuvo todo el tiempo silencio. José no tuvo todo el tiempo silencio. Después de eso, algo más venía. Sí, señor. Y luego llegó a palabra hablada, a tener autoridad, a ser prisionero de Faraón. Sí, señor. No en una cárcel, sino con una libertad con palabra hablada. ¿Creen de que esta novia va a tener palabra hablada? Aleluya. ¿Creen de que ella podrá colocar bien la palabra? Amén. ¿Que ella podrá llamar la lluvia cuantas veces ella quiera? Si llama mosca, que vengan moscas. Si quiere que venga una plaga, vendrá. Porque ella es la novia que sabrá colocar bien la palabra bajo el poder de los siervos buenos. Sí, señor. Claro que sí. Y yo digo, ¿dónde está este grupo pequeño que sepa colocar bien la palabra? Sí, señor. Mira cómo estamos aquí nosotros. Que gracias a Dios, a medida que nosotros vamos viendo el silencio,
Vamos viendo, hermano, de que Dios se va manifestando y dándose a conocer a través de su palabra. ¿Qué es esto? Esto es, ¿verdad? Como Él está levantando de la debilidad fuerza. Sí, de la debilidad sacando fuerza. Entonces nosotros decimos, gracias Señor, porque soy tu elegido. Aleluya. Gracias Señor, porque tú te estás manifestando. Gracias Señor, porque tú te estás dando a conocer conforme al patrón de la palabra del Señor. Aleluya. Y luego podemos ver ahora a José siendo después de Faraón. Correcto, mediador, sí. Aquí hay un pueblo y aquí hay un faraón. Pero él está ahora aquí de mediador. Sí, señor. ¿Sí? Que si alguien quiere algo, que se abocara a José. Sí. José le tenía la respuesta. Espérese que el don de Dios salga de la prisión. A ver si no va a salir a tomar la autoridad. Sí. A ver si no va a salir a ser prisionero de Cristo. ¿Por qué no hemos salido todavía? Porque estamos esperando en el silencio la salvación de Jehová. Usted no le ponga mente a esa fecha de 20 años. No, hay que... No le esté poniendo eso. Solo Dios sabe cuánto es el silencio. Aleluya. Déjelo que haga la gente, que agarre sus calendarios. Ellos están pensando, por fin los condenamos. Vaya. Y no están dando cuenta de que Dios nos va a sacar de aquí por Cuidado. el don de Dios. Sí, señor. Aleluya. Por una manera tan silenciosa allí. Lo que quiero decir con esto es que se necesitaba esto. ¡Aleluya! Se necesita el silencio. Sí, señor. Porque esto es la palabra de Dios. ¿Cómo se sienten esta hora bajo el silencio? Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Claro. Nos sentimos como buenos hijos de Dios. Agradecido con él. Agradecidos. Bravo, Padre. Gozoso. Aleluya. De darle alabanza a Él. Y de glorificar su nombre. Aleluya. El pueblo que escuche en esta hora se debe sentir gozoso y decir, aleluya. Gracias por pertenecer a una iglesia que realmente que está bajo el silencio en esta hora conforme al programa de Dios. Sí, señor. Dios como que no responde. Mire Pablo. Mire Daniel. Daniel también tuvo que llegar a ser un prisionero en la cárcel. Para que luego Dios viniera y le revelara las 70 semanas. Ajá. Sí, señor. Para que luego él viniera y comenzara a tener la palabra en su boca. Podía tener un gran dominio. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Daniel? Ser presionado por el gobierno, por el rey. Aunque el rey no quería echarlo al pozo de los leones. Pero siempre hay gente que quiere hacer eso. Pero el rey no quería. Pero mire qué tremendo. Sí. Con todo eso, viene y dice, ¿verdad? Que todo aquel que esté, ¿verdad? En el término, creo que era de 30 días, ¿verdad? Que esté orando a cualquier otro Dios, aparte de lo que Dios, lo que el rey había determinado en ese tiempo, aparte de esa estatua, sería lanzado al pozo de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Que se detenga otro. Daniel abrió la ventana Sí. y comenzó a adorar hacia el santo templo. Sí. Sí, señor. Daniel lo más que se podía acordar era que Dios había dicho que si alguien venía y oraba hacia el santo templo, su oración sería contestada. ¿Y cuánto tiempo estaba haciendo él dando la petición? Y con todo eso, él no miraba una respuesta como para que Dios fuera a liberarlo. Sí. Pasar tanto día, me gustaría leer el instituto. Sí, señor. Daniel, Amén. ¿le gusta? Sí, amén. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad? Qué rico esta palabra, hermano. Aleluya. Daniel capítulo 6.
Qué tremendo esto. Mira Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Oigan, en 30 días. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de sus cámaras, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¡Qué desesperación! Sí. Y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Señor. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado en edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te representa a ti, oh rey. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, como lo andaban viviendo. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, lo cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No fue fácil. El rey pues en oración se halló en él. Sí, Señor. ¿Se imagina usted entre ese espacio de 30 días cómo él estaba orando y la petición había sido de Salomón que todo aquel que orara hacia el santo templo su oración sería oída? Oraciones tenía que ser. Y con todo eso Dios permitió que lo condenaran, aunque lo amaba el rey. Aunque el rey no quería, pero tenía gente a su alrededor que decía, aplíquele la sanción, aplíquele la ley. Sí. Pero aunque el rey no quería. Pero como él ya lo había firmado, entonces dijo, y así queda escrito, como se dice en la ley de la Medina de Persia, y que esto no puede ser revocado o abrogado, sino que se cumpla. Pero el rey no quería. Pero yo voy de que, qué tremendo como entre esos 30 días, qué silencio se miraba a Dios. Señor. Pero luego, ¿qué es lo que hace Dios ahí? Él sabía que era la hora más crucial. Los ángeles estaban en una gran conferencia. Sí, Señor. Señor, ¿te estás dando cuenta qué es lo que le va a pasar a Daniel? Ajá. A tu simiente. ¿Te estás dando cuenta? Y yo sé, dice. Yo solo estoy esperando que lo condenen. Correcto. Yo solo estoy esperando que le den una sentencia, que va al foso de los leones. Que lo metan como entre leones. Y de ahí para allá, después de la sentencia, yo me voy a manifestar. Aleluya. Después de la sentencia, yo me voy a dar a conocer por la columna de fuego. Yo mismo lo voy a liberar y va a ver que lo van a mandar a sacar. Alabanza, Padre. Estoy hablando de la conferencia. Dios real. De los ángeles ante Dios. El Cristo. Y Dios teniendo la conferencia con sus ángeles. ¿Te estás fijando hacia dónde llevan a Daniel? Sí, yo sé a dónde lo llevan. Va ahí al foso de los leones. Mira, Señor, yo soy un buen ángel con esta espada. Tú sabes, Señor, yo puedo ir rápidamente y liberarlos de allí. No, Señor, se tengan calma. Dejen, hombre. Sí que acuérdense, hombre, de que tiene que ser sentenciado. Acuérdense que ellos tienen que estar hablando algo de mí, porque todos los profetas escribieron de mí, de quién soy yo. Eso me quiere decir que cuando yo me haga carne, yo voy a ser sentenciado hasta llegar a ser sentenciado a prisión en una cruz del Calvario. Sí, Señor. Porque si yo no me hallo en la escritura, entonces ¿qué de mí? Aleluya. Entonces espérate, Miguel. Y era genio y dijo, tú sabes, Señor, que puedo hacer de que caiga agua allí y ahora y desaparecer todo eso. Espérate, yo sé de que tú eres un buen enviado. Tú eres alguien que puedes hacer bien el trabajo porque lo hiciste en los días de Noé. Cuando Noé estaba bajo aquel silencio, tú, Ajengo, siendo un ángel, rompiste el silencio. Sí, Señor. Con esos truenos, con esos relámpagos, con esa lluvia. Sí, Señor. Se rompió aquel silencio y vino el juicio. Luego nosotros podemos ver por su palabra entonces que Dios está teniendo esa gran conferencia. Y luego cuando él ve rápidamente de que lo van a echar al foso de los leones, firma que vaya al foso. Esos animales estaban tan hambrientos, hermano, que no dejaban caer una persona ahí abajo cuando ellos tenían quebrado sus huesos. Al aire. El aire. Y el hambre y no comieron toda la noche. Mira lo que dice aquí. Espera, Mira lo que dice. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Oiga el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él. Sí, Señor. Porque había confiado en su Dios. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Confiar en nuestro Dios. Aleluya. Y dio orden el rey. Oiga lo que viene. Después de que Daniel es sacado del pozo.
Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Descasados. ¿Cómo estaban esos animales de hambrientos si no habían comido una noche? Porque no se habían comido a Daniel. Porque luego Dios envió su ángel y se puso allí como una columna de fuego a tal grado que los leones no podían atacar a Daniel. Y llega todavía el rey. Daniel, ¿estás vivo? ¿Te libró tu Dios de los leones? Oh rey, para siempre vive. He sido hallado sin falta delante de Dios y no he hecho nada malo ante de ti, mi Señor. Sí, Señor. Aleluya. Mire qué tremendo. Sí, Señor. Y los manda a sacar. ¿Quiénes fueron los que me acusaron a Daniel? Tráiganlos y sean echados al foso de los leones. La misma pena. Con su familia y sus hijos. Que por haberlo acusado, la misma sentencia que le dieron, que le caiga a ellos. ¿Qué sentencia fue? De que los leones se los comieran. ¿Qué le parece si Dios viniera y repitiera esta escena? Que trajera a aquellos acusadores y que se dé cuenta verdaderamente el gobierno de que no han acusado falsamente cuando ellos mismos levantaron sus manos diciendo que estaban diciendo verdad, y agarre a toda gente y le ponga los años que era la sentencia y nosotros se la ponga a ellos. Yo estoy poniendo solamente tipo y sombra y Dios no cambia su manera de pensar con respecto a su palabra. Yo no sé si Dios lo va a hacer de esta manera, pero yo solamente fui inspirado a predicar de esto. Que si viene Él y le dice no hay misericordia para ustedes, no solamente van a perecer en su cuerpo, sino que también hasta en sus almas. ¿Sí? Sí, no solamente van a ser 22 años o 20 años o 15 años, sino que va a ser por una eternidad. Qué tremendo esa escena. La misma sentencia que le dieron a Daniel es la misma que recibieron los acusadores. Yo no les puedo decir que así es en este tiempo, pero así fue en los días de Daniel. Sí, Señor. Obró así Dios. La gente espera que nosotros pasemos aquí 20 años, o 15 años, o según lo mínimo. ¿Y qué es eso? La gente espera de que nosotros apelemos. No me da idea. Pero aquí estamos apelando. Aquí estamos en coherencia. Es una gran conferencia. En la corte. Solamente cantando el misterio. Por mucho que yo apele. Si Dios me quiere tener bajo el silencio, aquí me va a tener. Señor. No importa cuánto tiempo sea. Solamente yo sé que algo se está aproximando. Solamente yo sé que después del falso, la prisión, la sentencia, el silencio. Y decir como un Jesús Padre, ¿por qué me has abandonado? Te clamo y no me responde. Y en eso se estaba acercando el mismo Jesús a terminar con su segundo jalón para entrar a predicarle a las almas encarceladas hoy bajo el tercer jalón. Totalmente perdidos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos si los días, cuando hablamos de los días de Noé, la puerta se cerró y después que se cerró pasó el silencio? Sí, Señor. Sí. Y la gente se dio cuenta por el silencio que la puerta se había cerrado.
Porque pensaban que la lluvia venía, ay nomás después de que la puerta se cierra. No, están unos días. Mucha gente piensa que el juicio viene, ay nomás después de que la puerta se cierra. No, la cosa va a continuar igual. Porque Dios está probando a sus hijos en ese momento del silencio. Pero con seguridad que viene el juicio. ¿Correcto? Viene el cumplimiento de lo que Dios habló. Y vendrá el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado que hablemos. Sí, Señor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó entre esos 30 días? Que silencioso aquel Dios que había dado un pacto, una promesa, que todo aquel que orara hacia el santo templo en dirección a donde quedaba, sería escuchada la oración. Y qué tremendo que no se le escuchaba. Daniel se miraba como que todo estaba perdido. No, Pero usted cree que Dios no le escuchaba. Le escuchaba. Lo que pasa es que era menester pasarlo por el silencio. Meterlo a la sentencia para que el ángel bajara y lo librara de ese lugar. Aleluya, Señor. Es lo mismo que vemos en los días de los jóvenes hebreos. Los jóvenes hebreos oraban al Señor. Le decían al rey Nabucodonosor de que ellos tenían un Dios que lo podía liberar. Porque el rey había firmado un edicto que todo aquel que no viniera, ¿verdad?, a adorar, que no viniera a adorar al son de los tamboriles, la estatua de Belsasar, la imagen, sería echada al horno de fuego. Y como esta gente se iba a orar toda la noche y se presentaban ante el rey, ¿no van a hacer ustedes el edicto que yo firmé? No, señor, no lo vamos a hacer. Todos podemos hacer, pídanos cualquier cosa menos eso. Es que esto es lo que yo he firmado. ¿Se dan cuenta que el horno está caliente? Sí, señor. Y miren, les voy a dar una oportunidad, vayan a adorar esa imagen. Porque si ustedes no lo hacen, les voy a calentar 7 veces más el horno. Vamos a ver qué pasa. Y los deja ahí y se van ellos a orar. Y se presentan otra vez. Y cuando se presentan, estando ellos en oración, era para que Dios le respondiera ahí nomás. Y autorizar el corazón del rey para que le levantara ese acta. Pero no podía porque tenía que haber un tipo de Cristo, tenía que ser sentenciado. Sí. Y luego viene el tiempo, le dice, bueno, hombres, vengan, háganlo de pie y mano, hay que llevarlo a aquel lugar, al horno, y que sean quemados. Y allá lo llevan. Y le preguntan uno al otro, ¿oraste bien? Sí, yo oré bien, muy bien orado. ¿Estás seguro? Sí, yo voy seguro, voy bien orado. Imagínese con una oración tan fuerte de lo más interno de su corazón y ver como en aquel silencio, ver como que Dios no le daba la respuesta. Y en ese silencio, ellos orando, y en ese silencio los ángeles y Dios con una gran conferencia. ¿Estás viendo para dónde va tu simiente? Digo, Dios, sí, ya me dijiste que mi simiente. Y en mi simiente, la fuerza de su enemigo no prevalecerá contra ellos. Sí, Señor. ¿Escrito está? Dios, yo puedo pagar este horno de fuego. En momento. Tú sabes que en los días de Noé yo traje el agua, el diluvio. ¿Por qué no me permite ir? No. Señor, pero ¿cómo puede ser? Mira dónde van ya caminando, mira dónde lo están atando ya las manos, Señor. ¿Cómo puede ser? Condenado. Mire, Señor, ya van allá condenados, mire que van al horno, Señor. Ese fuego, ¿qué no le haría a tu simiente? Espérense, tengan calma. Señor, mira, yo soy un bueno que manejo la espada, Miguel. Yo puedo ir ahorita mismo, cortar esa ligadura, darle muerte a estos que llevan a esa simiente, Señor. Espérate un momento. Ellos van clamando, Señor. Y hay un silencio, Señor, ¿será posible que nos deje llegar a ese lugar? Señor, ¿por qué no los libra? Y ellos no querían quizás ir a ese lugar. Porque la carne lo siente, el mismo Jesús no quería ir al Calvario, la carne lo siente. También nosotros a veces no queríamos venir a ese lugar, la carne lo siente. Pero Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pasa de ti esta copa. Aleluya, Señor. La carne la siente. Al ver de que hay un silencio, a ver de que hay un abandono, que Dios como que no escucha, y allá va Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando ellos van, verdad, hacia aquel lugar, entonces lo atan, y aquellos que lo llevan
estaban atados, entonces viene, ¿verdad? Lo tiran, y cuando lo tiran ahí a ese lugar, aquellos, ¿verdad?, que abrieron ese lugar, le alcanzó el fuego, los quemó. Y a los jóvenes hebreos que cayeron hasta el fondo, ni su ropa olía a olor de quemado. Sí, Señor. ¿Le serviría la sentencia al rey Nabucodonosor? ¿Le serviría la sentencia al rey Darío? No, Señor. No le sirvió la sentencia. No, Señor. ¿Por qué no le sirvió la sentencia? Porque hay uno más grande que Salomón. Aleluya. Aleluya. Había uno más grande que el rey Darío. Había uno más grande que el rey Nabucodonosor. Y hay uno más grande que este gobierno en esta hora. Que el Espíritu Santo es la palabra de la hora. Aleluya. El Dios que protege a sus hijos por las generaciones, por las edades pasadas. Y los protege en esta era. Hay uno más grande. Entonces olvídense, hermanos, de sentencia. Olvídense, la sentencia ya no le sirvieron a los hijos de Dios. Tampoco tiene que servirle en esta hora. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, Señor. Esa es la palabra. Sí, Señor. Y luego de repente dijo el rey Nabucodonosor, bueno, yo voy a ir a ver ahorita porque este pueblo de seguro está, ya estos tres hebreos, yo creo que ni ceniza de haber de ellos ya. Voy a ir a ver. Y cuando llega a ver, ¿cuánto me echaron ustedes ahí en el horno de fuego? Sí, visto, yo. Tres, dijo. Pero es que yo veo a uno ahí semejante al hijo de los dioses. Veo cuatro, Señor. Veo cuatro. Mándenme a sacar a estos hombres. Porque verdaderamente ellos creyeron, tuvieron fe en su Dios y Dios los ha liberado. Aleluya. Bendito sea el Dios de estos hombres. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Sí, la condena de muerte, ¿dónde está? ¿Qué pasó ahí? ¿Y la condena de muerte para Daniel, dónde está? ¿Qué quedó? Era un imperio mundial. ¿Será que Dios no va a cumplir su promesa? Él no va a tardarla en cumplir. ¿Será que esta cosa nos va a atar a nosotros para no irnos en el rapto? ¿Será de que esta cosa nos va a atar a nosotros para estar unidos otra vez en esa gran reunión cuando los muertos en Cristo resuciten? No, hermano, aquí no va a haber de años. La sentencia no va a valer para nada. Y asustó a la gente, ¿y qué se hicieron esto? Y esta gente fueron liberadas. Bendito el Dios de estos hombres. Pero ¿de qué les sirve? Que el tiempo se hubiera terminado. Sí. ¿De qué les sirve? Bienaventurados nosotros que estamos en el mero momento, cumpliendo las escrituras que Dios ha venido trayendo a través de su palabra, en su tiempo y sazón. La gente dice que nos estamos adelantando, solo porque ellos no están en la prisión. Solo por eso. ¿Será de que ellos, bueno, ya predicaron el mensaje? ¿Y el silencio? Ellos dicen que más adelante lo van a ver el silencio. Y cuando ellos quieran pasar por el silencio, nosotros vamos a estar por la autoridad. Sí. Y cuando ellos quieran pasar por la autoridad, nosotros vamos a estar en la cena de la boda del Cordero. Sí. Y cuando nosotros estemos allá en la cena, ellos pasan a la gran tribulación. Pero se fijaron de que siempre hay un silencio. Saddam me había venido como desanimado, que no le escuchaban sus oraciones. Daniel como desanimado, que no le escuchaban sus oraciones. José como desanimado, que no le escuchaban sus oraciones. Pero luego nosotros podemos ver la vida de Jesús. Él mismo le decía a los fariseos, escudriñen las escrituras, porque allí os parece que vosotros tenéis la vida eterna. Ellas son las testifican de quién soy yo. Sí, Señor. Pero dijo, Señor, que nunca te pase tal cosa de que tú vas a ser entregado ante manos de pecadores para que te den muerte. Apártate de mí, Satanás. Me está estorbando. Pedro lo amaba tanto que no quería que fuera a la prisión Jesús. No quería que fuera ahí enchachado, maltratado. No quería. Y yo sé que hay muchos seres queridos que no quieren, ¿verdad? O no querían que nosotros viniéramos a este lugar. Lo dirían muy duro. Pero de todas maneras, tenía que cumplirse lo que ya estaba escrito en la palabra. Aleluya. Siempre el silencio viene a través de una cárcel, viene a través de una ley. Y la ley se ha metido en esto para que nosotros entremos en el silencio. Pero después del silencio que viene, palabra hablada. Amén. El tercer jalón manifestado para predicarle a los perdidos. Sí, Señor.
Gracias, a los Señor. eternamente perdidos, Alabado. que no tienen lugar ya para salvación. Alabado. Entonces aquí estamos pasando por un silencio nosotros. Y luego podemos ver de que Jesús viene, lo llevan ante Pilato, lo llevaban ante Herodes. Pilato dijo, inocente soy yo de la mano de este justo, allá vosotros. Yo no hallo falta en él. Se lava las manos, pero él pensó de que solo iba a lavarse las manos y iba a quedar sentado en el trono. Él pensó de que iba a seguir ganando su dinero. Él pensó que con ese dinero allí iba a mantener la familia o estar siempre en su reino. Y no se dio cuenta que cuando la muerte de este ser, de este llamado Jesús vino, se vuelve loco. Sí, Señor. Correcto. Sí. Y en su locura ver de que no se podía quitar la sangre de sus manos, se tiró a un pozo. Se terminó peleando. Murió. Qué terrible es el juicio para un hombre que haya tenido en sus manos la palabra de Dios y no haya podido quitársela de sus manos, porque la manera de quitarla hoy en la mano no es solamente venir y agarrar agua y lavarla, sino agarrar la palabra de Dios y meterla en su corazón. Sí, Señor. Pero si usted viene y agarra la palabra y se la quiere quitar de ahí a tenerla solamente en su mano y solamente en su corazón, se va a volver loco con esta palabra. Es correcto. Usted no va a hallar qué hacer con él y qué va a hacer. ¿Qué le pasó a este hombre? Se suicidó. ¿Qué le pasará a esta gente que tuvo en sus manos la palabra? ¿Usted cree que va a ser poco para ellos? Saber que estaba juzgando a un Dios vivo. Sí, Señor. En el tabernáculo de estos hombres tan sencillos y humildes, que nadie puede pensar y creer que aquí está Dios. Vale, no. No le pasa la cabeza a la gente. No le pasa, hermano. Sí, lo que se va a hacer en ese día. A dar cuenta. Pero mire qué tremendo. Luego viene Jesús, comienzan a hacer la cruz, y él comienza a irla cargando hacia el lugar, lo clavan, lo están crucificando, y están cantando los cantos. Sí. Los salmos. Los salmos. Y crucificando al que habla de esos cánticos. Sí, se da cuenta. Aleluya. Ay, Mire qué tremendo es. Se libró Jesús de la sentencia. No. Y ahora un silencio. Sí. La iglesia desparramada. No haya que hacer. Cada quien a su trabajo. Cada quien hablando solamente de los mensajes poderosos que eran de allá atrás. Recordando los mensajes allá atrás. Pero luego en medio del silencio no hayan que hacer. Y no se da cuenta de que la Escritura había dicho de que pase 3 días y al tercer día sería levantado. Sí, Señor. Él entra en la manifestación de su tercer jalón y luego es resucitado juntamente con los muertos del Antiguo Testamento. Sí, Señor. Correcto. Correcto. Después del poder de la predicación a los perdidos. Viene un poder que se va a elevar, una gracia de rapto, que ese poder le va a predicar a los eternamente perdidos. Y después que usted mira esa lluvia tardía y temprana a la misma vez, con todo el poder y la autoridad en el trono, en la boca de Dios, que está sentado en el trono, al Hijo adoptado que Dios le ha dado. Sí, Señor. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hemos quedado seremos transformados para ir a recibir en el aire al Señor. Aleluya. Es una promesa, Padre. Aleluya. Esa es una promesa. Esa es la palabra. Pero ¿qué tiene que pasar eso? Un silencio. Bueno, había un silencio. ¿Y qué pasó? Y bueno, y que como Jesús era un hombre verdaderamente, qué buen mensaje tenía, cómo sonaban los enfermos, cómo se sentía la inspiración cuando ese hombre predicaba. Nos sentimos que nos vino a dar vida, pero ahora se mira como que todo ha terminado. Se siente un vacío, se siente un silencio. Y no haya que hacer lo mismo que fueron llamados por el mensaje de Jesús antes de llegar a la cárcel. Cierto. No hayan que hacer en el momento que está en la cárcel. Sí, Señor. No hayan que hacer en ese silencio. Hay razón, hermano. Porque su profeta lo habían apresado. Sí.
Su líder lo habían apresado. Allí estaba en la cárcel, en la cruz del Calvario. Ahí estaba Daniel también, allá en el pozo de los leones. Todos pensaban de que todo había terminado. Todos pensaban que Noé se había ahogado en esa arca, con semejante calor. Pero no sabían que había un tanque de oxígeno que le estaba dando a ellos ahí. Que era el mismo Dios trayéndole su aire ahí para que él estuviera tranquilo para mientras venía esta lluvia. Sí, Señor. Porque era caliente. Luego de repente resucita Jesús. Otra vez. Y cuando él ya resucita, ya solamente va buscando el viaje. Sí, Ya Señor. solamente va buscando los 40 días. Aleluya. Aleluya. Para ya irse al viaje. Para irse en el rapto. ¿Qué Aleluya. pasa en esta iglesia? ¿No será de que él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Aleluya, Señor. ¿No puede ver usted cómo va dando vuelta esta rueda en esta hora? ¿No puede recibir con gozo lo que esta palabra va dando a conocer? Correcto. Eso es lo que yo le pedía al Señor, y yo le decía, Señor, a mí no me interesa si tú me sacas de aquí o no me sacas, lo que quiero darme cuenta. ¿Qué es la revelación de la palabra? ¿Qué es el paso a seguir en esta hora? Y mire a dónde estamos en esta hora. Sí, Señor. Ahorita nosotros yo creo que vamos a dormir tranquilos, contentos. Aleluya. Gracias, Señor, por estar cumpliendo. Aleluya. Gracias por estarte esperando, Señor, en este silencio. Que tú salve a tu simiente, que tú salve a tus hijos. Sí, Señor. Espero, ¿verdad?, que esto nos haya ayudado. Aleluya. Espero que esto haya ayudado a la iglesia de Dios. En ver verdaderamente cómo Dios, ¿verdad?, se ha dado a conocer. Cómo Él se está revelando, hermano. Él no cambia. Ahí está la palabra para que nosotros podamos ver. Eso nos está mostrando que si Dios fue apresado y sentenciado y que no se cambió de la sentencia, pero pensaron de que la sentencia lo iba a dejar ahí en una tumba, a tal grado que los mismos romanos vinieron y la sellaron bien para que no saliera de ahí de ese lugar. Pusieron guardia allí para que no salieran de ese lugar. El susto fue cuando un ángel llegó y removió la piedra y quedaron atónitos allí. Los guardias que no hallaban qué hacer cuando el ángel llegó a sacarlo. Sí, Señor. Y removió la piedra. Aleluya. Y se levanta de los muertos. Y le dice a unas mujeres que estaban allí en el sepulcro, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí. Vendrán como de visita. Visitando allí la tumba donde él estaba. ¿Qué le parece si un día de esto alguien venga y se aparezca allí en ese lugar? Y en ese momento, en vez de buscarlo allí en la visita, más bien le hable de que no está allí ya en la tumba, que no está ya en la cárcel ya, que ya no está en la prisión, sino en todas las nuevas, que ella no está allí en ese lugar. Qué susto de todos aquellos discípulos. ¿Y cómo hicieron? Si estaban condenados, si estaban bien sellados ahí en ese lugar. Porque el ángel bajó y removió la piedra. Sí, Señor. Le abrió la cárcel, le abrió el sepulcro. Y resucitó para traer su otro mensaje de 40 días para ir al mundo. Sí, Señor. Eso es lo que estamos esperando. Dios le bendiga en esta hora. Espero, ¿verdad?, de que esto le haya ayudado mucho. Gracias, Señor. Oremos, ¿verdad? Sí, Señor. Démosle gracias al Señor. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío, que tú nos has dado en esta noche. Esperamos que tú bendiga los corazones, que estemos contentos y gozosos, Señor, por el revelar de esta palabra, Señor. Padre de la gloria, no es porque nosotros queramos darnos ánimo, Padre, sino que tú sabes, Señor, que aquí está escrito en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesucristo, Padre. Pedimos que tú guíes a tu pueblo, Señor, la iglesia, y los guíes a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén.